Ustedes pueden ir acá. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la función de transferencia. Acá está. Luego necesitamos un sumador, bueno, dos ganancias, 3 pondremos para la parte de salida del controlador difuso. Luego tenemos un sumador y, bueno, multiplexores para ver la respuesta. Necesitamos osciloscopio, el escalón unitario. Siempre vamos a, o bueno, en la mayoría de los casos vamos a utilizar el escalón. Ya les he explicado el por qué utilizamos un escalón y no una rampa. El rampa es para hacer seguimiento, en cambio el escalón lo utilizamos para regular la tensión, es decir, o regular, perdón, la respuesta de la planta. Nosotros cuando queremos, digamos, si el sistema está evolucionando y apartándose de la señal de referencia, entonces eso se retroalimenta, con lo cual la señal de control lo va a ir, digamos, va a subir un poco la tensión y eso es un escalón, ¿no es cierto? Si digamos estamos hablando de un motor que controlamos su velocidad por tensión, entonces la velocidad está disminuyendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir la tensión. Ese es un escalón para que retorne a su velocidad anterior. Bueno, el concepto ya lo hemos visto. Acá luego vamos al FUSI en esta parte, ¿no? Luego utilizamos un controlador difuso acá. Bueno, como verán, tenemos dos entradas. Nos falta la derivada. Eso está en matemática, operaciones matemáticas. Váyanse por acá. Acá está, derivada. Ya. Tenemos, si vamos enmallando esta parte de acá, bueno, acá solo hay una entrada, acá tenemos dos señales que tienen que ingresar acá, allí. Y lo que vamos a hacer es aplicar un multiplexor. Listo. Bien, si quisiéramos hacer funcionar o correr este controlador, no funcionaría porque necesita una FAM acá en el controlador. En este caso está vacío, como verán ustedes, no hay nada. Entonces tenemos que cargar el controlador, perdón, la FAM adecuado para este sistema. Para cargar esa FAM, lo que tenemos que hacer es llevarlo a Workspace. Entonces acá vamos a importar desde el archivo el difu PI1, que es este de acá, lo tienen ustedes en su disco, ya está acá. Luego lo voy a exportar al Workspace. Fíjense ustedes, no hay nada en el Workspace acá.
Entonces, tenemos que exportarlo allá con el objetivo de que, ok, decía con el objetivo de que acá, o si pongo el nombre de diffupy1, vaya directamente a Workspace para agarrar ese archivo. Entonces, diffupy1. Oh, perdón. Vamos a poner un sistema de segundo orden. Digamos, permítanme primero para plantearme el ejemplo acá. Por ejemplo, sea una planta J5 menos J5 y 2. Entonces esto va a dar S más 2 más J5, S más 2 menos J5. Y si voy a hacer acá lo haré. Entonces, C1, C es igual a la convolución ya está, es S cuadrado más 4S más 29. Primero vamos a ver la respuesta de la planta sin el controlador. Abajo podemos copiar eso.
Bien, aleatoriamente estoy colocando un 1, 1 acá. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta selección. La planta se comportaba, como se muestra acá, de esta forma. Tenía un error de estado estacionario bastante grande y le hemos aplicado este controlador, le hemos puesto el diffu PI1 y nos da esto. O sea, ha mejorado de alguna manera el error de estado estacionario, pero el tiempo de establecimiento ha crecido tremendamente grande. Así que no está seteado, se podría decir, no está sintonizado el controlador difuso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Por lo general, para poder ajustar este controlador, si bien ya tiene cargado la FAM, lo que hay que hacer es calcular o determinar estos valores. No hay una forma de determinar numérico, porque como verán, acá la FAM es términos lingüísticos, así que no hay un algoritmo para tal. Pero sí, la regla general es que la parte derivativa lo vamos a hacer cero. Simplemente vamos a tener la parte proporcional. Si hacemos la simulación respectiva, vemos que de alguna manera ha mejorado el error en estado estacionario, pero no demasiado. O sea, hay que reducir este error de estado estacionario. Según el concepto que tenemos, la ganancia proporcional lo que hace es reducir el error de estado estacionario, no lo elimina. ¿De acuerdo? Entonces vamos a incrementar la ganancia proporcional para poder reducir ese error en estado estacionario. Puedo poner 10. Veamos cómo va. Ha mejorado de alguna manera, pero no lo ha eliminado. Pero ya tenemos sobrepicos acá. Así que recién voy a empezar a trabajar con esto. Hay que tomar valores bastante pequeños. Digamos 0.001 en este caso, para empezar. Voy a reducir ese valor. Fíjense, el error, perdón, el sobrepico ya no es tan grande. Inicialmente estaba sobrepasando los 20%, ahora está dentro del margen de los 20%. Pero aún así, el error en estado estacionario sigue grande. Voy a seguir reduciendo la parte derivativa, o sea, la parte que entra a la derivación, y vamos a ver que esto es lo que va a ocurrir, es decir, ya no hay sobrepico. Una vez que tenga este tipo de señal, lo que tengo que hacer es volver a incrementar esto, pondré hasta 100. Bueno, en ese caso puede demorar, ¿no es cierto? Estoy dentro del rango del 20% en la parte proporcional. Como verán, el error está estacionario, no se va a eliminar, va a haber todavía, pero este error ya es muy pequeño frente a lo que había acá. El tiempo de establecimiento acá es más o menos de 4 segundos, ¿no es cierto? En este caso, el tiempo de establecimiento es bien pequeño, es prácticamente, si vamos a considerar esto desde cero, creo que ya, seguiremos con uno nomás. Bueno, lo que voy a hacer es expandir esta parte. Ups. Y ahí está mejor.
Estoy empezando de acá, de 1, y 1.3, digamos 1.4, ya se ha estabilizado, ¿no es cierto? Frente a este que necesita 1, prácticamente 3 segundos para estabilizarse. Acá necesita 0,3 segundos para estabilizarse. El sobrepico está dentro de lo razonable, 20%, ¿cierto? Entonces, hemos mejorado en gran manera la respuesta de esta planta. Vamos a... Entonces acá utilizamos como FAM a bifu pi1.fis para controlar a la planta. Veamos qué va a pasar con un PID. Para ello vamos a utilizar esta misma planta, ya sabemos cuál es su respuesta. Vamos a aplicar el sintonizador de MATLAB. Bueno, esta es la respuesta de la planta, así que podemos mejorar esta respuesta. Creo que ahí está mejor. No hay un sobrepico fuerte, tiempo de establecimiento bastante adecuado. Así que vamos a llevar estas ganancias de la parte proporcional 1150, la parte integrativa 1356, la parte derivativa 186.6. Vamos a verificar si ya está. La parte proporcional 1150, 1356, 186.6. ¿Ok? Hagamos la simulación respectiva con el PID ya sintonizado para esta planta.
Demora bastante, es por el problema de, pues si no lo voy a sacar a otro lado para poder hacer la simulación. Ah, lo vamos a simular acá, solamente esto. Bueno, acá vemos que el controlador PID tiene un tiempo de establecimiento bastante grande. Vamos a ver de cuánto es ese tiempo. Empieza de 1 y se estabiliza aproximadamente en 2, digamos. Entonces tiene un segundo. Pero el error en estado estacionario va a tender a ser 0. Obviamente esto es evidente porque el PID tiene una parte integrativa, así que eso es lo que lo va a hacer que el error en estado estacionario tienda a 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, las respuestas frente al difuso está un poco mejor respecto a sobreimpulsos que se pueda tener. Acá tiene un sobreimpulso, tiempo de establecimiento mucho más pequeño, pero hay un error en estado estacionario. Podemos seguir mejorando este error en estado estacionario incrementando la ganancia, pero vuelvo a recalcar, esto no va a eliminar ese error en estado estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer esa contrastación. Tiempo de simulación, incluso podemos bajar, pero está bien. Bueno, entonces, esto es algo más chillante, sería el amarillo.
Muy bien. Ahí tenemos entonces sin controlador, con difuso y con un PID. En ocasiones, o sea, no todas las plantas pueden ser controladas adecuadamente con difuso. Vayamos a ver alguna otra planta por acá. Acá, a ver. Voy a hacer que esta planta de tipo 0 sea de tipo 1. Para ello puedo ¿cómo transformaríamos esta planta de tipo 0 a tipo 1? ¿Qué tendría que hacer? A ver, vamos a consultar si estamos... Ujule. A uno de los compañeros. Digamos el 20. El número 20. Mamani Pollogueri Juan Rodrigo. A ver, señor Mamani, estás acá. Ingeniero. Esta planta es de tipo 0. ¿Hola? Ingeniero. Sí, no le escuché muy bien, Ingeniero. Ya. ¿Por qué decimos que la planta que estamos mostrando acá es una planta de tipo 0? Es el exponente de la función de transferencia en el denominador es elevado al elevado a 0, Inge. El exponente del denominador. ¿A qué se refiere al exponente del denominador? Del denominador de la función de transferencia. Acá no hay ningún... De esa forma se puede identificar de qué tipo es la planta. Y en de este esta función de... caso, si Perdón, en esta función de transferencia, ¿dónde está ese exponente que usted está indicando? en sí, no. A ver, dígame un número. En sí, tiene que ser el 18. Al 18. José Miguel Segales Matienzo. José Miguel Segales Matienzo.
José Miguel ha abandonado la reunión. Ah, bueno, acá está. Ingeniero, buenas tardes. No, me han nombrado a mí, a José Miguel, pero lo he colgado por accidente, no lo quería colgar. Bueno, Bueno, dígame. la pregunta sigue siendo lo mismo. Es decir, ¿por qué decimos que esta planta es de tipo cero? Mm, no, lo siento, Inge, no tengo una respuesta adecuada para formularla. Oh, bueno, están estudiando, porque eso es algo que habíamos estado manejando constantemente cuando estábamos haciendo el error en estado estacionario. Hemos manejado bastante ese concepto. Se dice de tipo cero porque no contiene ningún integrador o ningún polo en el origen. Entonces, la cantidad de polos en el origen determina el tipo de la planta. Si tiene 0 polos en el origen, entonces va a ser de tipo cero. Si tiene por lo menos un polo en el origen, va a ser de tipo 1. Si tiene 2 polos y así sucesivamente. Entonces, como veremos en esta ecuación, 1 sobre s cuadrado más 4s más 29 es de tipo cero porque, a ver, viendo esta parte aquí, la función de transferencia es 1 sobre s cuadrado más 4s más 29. Y esto está correspondiendo a este tipo de planta. Es decir, no hay ningún polo en el origen. Si yo quisiera introducir un polo en el origen, tendría que tener este tipo de planta. Entonces la función de transferencia sería 1 sobre s cuadrado más 4s más 29. Así tendría que ser. Entonces este es un integrador en este caso. Y por lo cual, hecho esa pequeña aclaración, vamos a introducir o vamos a transformar esta planta a uno de tipo 1. Vamos a introducir un integrador acá. Y acá está el integrador. Veamos cómo se comporta. Si introducimos acá el integrador, vamos a ver que el error en estado estacionario va a ser 0. Pero de acuerdo a la posición de los polos, puede que se torne inestable el sistema. Aprovecharemos esa condición. Voy a nuevamente como ha cambiado la estructura de la planta, así que hay que cambiar los controladores también. Y a propósito, hablando de esta situación, se viene, bueno, eso es lo que hay que visualizar.
hay una conversión del automóvil de gasolina o diésel a eléctrico. Entonces, estos motores vienen ya en kit, es decir, ustedes no tienen que fabricar el motor, no tienen que fabricar el controlador, ya viene todo hechito, o sea, viene el motor más el kit. Entonces, este kit, perdón, es su convertidor. Este convertidor tiene un controlador. Este controlador está seteado para el motor, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ustedes le ponen a una PETA, por decirles, ¿no es cierto? Entonces, el sistema ha cambiado. Es decir, como ahora estoy introduciendo un integrador, es así como se introduce. La PETA representa una función de transferencia que va a interactuar con el motor. Entonces, la planta ha cambiado. Por lo cual, el controlador que viene seteado para el motor solito tiene que volverse a setear nuevamente para que trabaje adecuadamente. Si no, ¿qué problema podemos encontrar a la larga? Evidentemente va a funcionar, es decir, va a girar el motor, va a impulsar a la PETA, va a caminar, ¿no es cierto? Va a ir. Uno diría, bueno, desde el punto de vista de mirar un mecánico o uno que ha hecho la transformación, va a decir, funciona, está bien, funciona perfecto, cobra sus honorarios, todo bien. Después de un tiempo va a volver el dueño de la PETA, posiblemente vuelva, con problemas en el elemento de transmisión, o sea, en el diferencial, tal vez también en la caja de cambios, dependiendo, ¿no? En los elementos de engranajes donde se va a producir mayor desgaste, por lo tanto, va a venir y va a ver que hay un desgaste, está cascabeleando, etcétera. Hay ese tipo de problemas. ¿Por qué ha existido el desgaste en ese motor? Por este problema, por este sobrepico y estas oscilaciones. Cuanto más oscilaciones tenga, más desgaste va a haber en los engranajes. Por lo cual, no debemos, en este caso, cuando trabajamos con engranaje, no debe haber este tipo de oscilaciones. Si son muy persistentes, peor aún todavía, sino que más bien este tiene que ir casi suave y retornar. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a setear de esta PETA y voy a hacer una gráfica tal como les he indicado, más o menos parecido a esta que estamos viendo con el PID, del tipo PID. Perfecto, ya funciona, ya está. Ahora, ¿qué otro problema podría traer el hecho de que está mal seteado? Podría haber un excesivo desgaste o un rápido desgaste de la energía acumulada en las baterías. Entonces, mucho cuidado, no es cambiar, no es poner el kit y ya está, gira el motor, perfecto. Hay problemas inherentes en el área de control que hay que solucionar. Ahora bien, lo hemos seteado, funciona tal como hemos dicho, está de esta manera la gráfica, perfecto. Resulta que ahora hay que hacer el cambio de este motor, este kit, la petita ya no es funcional y ponen una tipo Brasilia, digamos, no, un poquito más grande, una caldina. Sacan el motor, le ponen el motor de la PETA, según la potencia del motor, es adecuado, perfecto, lo ponen. No está seteado para esa caldina, hay que volver a setear, hay que cambiar los parámetros del controlador porque seguramente va a empezar a funcionar así ahora, ¿de acuerdo? Yendo al lado extremo, ¿no es cierto? Va a empezar a oscilar. Entonces hay que volver a setear para que se tenga este tipo de función o respuesta, perdón. Bien, lo que estamos haciendo ahora aquí es de lo mismo. Esta era la planta, ya estaba seteado, he modificado la planta, he puesto un integrador. Esto es un retardo, en realidad es una masa, es un peso que le he puesto al sistema. Eso es lo que está representando este 1/S. Entonces, como han visto, yo le he colocado el anterior controlador ya seteado, demora bastante y probablemente diga hay un error en la simulación. Así que estoy volviendo a setear, ¿de acuerdo? He puesto 0 y acá 10. Bueno, el sistema es inestable, tal como les he dicho. Este integrador está tan cerca, o sea, prácticamente está en el límite de estabilidad crítica, y los polos, la posición de los polos complejos hace que este sistema
tienda a la inestabilidad. Así que vamos a bajar esto. Ya estamos. Como verán, al poner una carga, una masa, si estamos considerando que este es un móvil, esto va a ser muy lento. Sin el controlador, fíjense, el tiempo de establecimiento sí va a eliminar el error en estado estacionario. Veamos en qué tiempo lo va a eliminar. Digamos en 100, si está correcto. Más aún todavía. Acá está. Fíjense, lo ha eliminado el error en estado estacionario, pero a costa de un retardo bastante grande. Esa es esta planta. Ahora, nuestro controlador le ha ido mucho mejor. No hay oscilaciones. El tiempo de establecimiento, voy a reducir el tiempo de simulación, o tal vez de acá nomás. Más o menos está en 13 segundos. Recuerden que ha empezado de 1 segundo, entonces está casi 14, entonces en 13 segundos. Entonces tengo que mejorar ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces para esto lo pondremos 50. Menos, en 20, en 10. Y avanza. Voy a incrementar esta ganancia. 5. Y hay oscilaciones. Si fuera esa conversión que le digo, esto es lo peor que podemos hacer con los inconvenientes que les he indicado. Va a haber un desgaste en los engranajes, un rápido consumo de la batería, y por el hecho de que hay una variación acá, probablemente el tiempo de vida de la batería pueda reducirse. Entonces hay que ver. Si la batería puede durar unos 3 años o 5, le van a quitar meses. No se va a notar eso, ¿no? Ustedes no pueden decir, bueno, ya le he reducido 3 meses. Eso de aquí a unos 3 años lo van a ver. Así que no es un buen trabajo lo que se va a hacer. Entonces acá, además el sobrepico se ha incrementado, así que voy a poner la parte derivativa que está. El sobrepico ha mejorado, pero sigue habiendo oscilaciones. Vamos a poner agresivamente. Un poco mejor. Acá ya estamos un poco mejor, pero aún así esta oscilación no es adecuado para elementos mecánicos, pero sí es tolerable para elementos eléctricos, o sea, una bobina, un condensador, etcétera, no le hace gran mella este tipo de oscilaciones, salvo que estas oscilaciones, de acuerdo a la teoría de Fourier, pueda producir algún grado de armónico y estos armónicos puedan interferir a los relays de distancia o elementos de protección. Eso también hay que tener mucho cuidado. En la parte eléctrica, si bien no le va a hacer mella al componente como tal, pero puede afectar a otros elementos, es decir, relays o elementos de protección. Entonces siempre hay que tener cuidado de que no exista oscilaciones de esta naturaleza. Eso es porque esto está muy...
habríamos mejorado, pero mm, creo que nos quedamos con el 6. Ya, ahí ha funcionado bien. Esto se puede combinar con con otro controlador más, un proporcional podemos colocar acá y sumar. Se puede hacer eso. Pero en fin, al momento hemos mejorado, si bien hemos introducido una masa o un retardo al sistema, pero el controlador ha hecho que el tiempo de establecimiento sea más o menos de 6 segundos. En este otro, con esta masa, y creo que era 100 segundos o algo así. Entonces, o 150 segundos. Muy lento y esto lo ha mejorado de alguna manera. No siempre vamos a encontrar ¿y qué tal si lo ponemos acá? Vamos a hacer un contraste con el PID. Ya tiene la parte integrativa. Ese es el objetivo, eliminar el error en estado estacionario, la parte integrativa. Ah, así que tengo que setearlo otra vez. Hay un sobrepico, tengo que bajar ese sobrepico. Lo mejor que puedo lograr. Ya está. En este caso, si bien hay un pequeño error que se tiene acá, o sea, por exceso, el comportamiento es mucho mejor que el difuso. Tiempo de establecimiento, acá llega a 6 aproximadamente y acá es menos, más o menos 5. Eso quiere decir que en 4 segundos se establece con el PID y con el difuso en 6 segundos aproximadamente. Entonces, aún así, sigue siendo mejor, en este caso, el PID.
Entonces acá. Si este es PID. Con 1. $29. Ya. Bueno, entonces, pero acá solamente estamos trabajando con 2 parámetros para de alguna manera sintonizar el controlador difuso. ¿Cómo podemos mejorar este controlador difuso? La forma de mejorar ese controlador difuso es modificar la posición de estas variables lingüísticas. Tal vez puede ser mejor que en lugar de negativo grande sea negativo, o tal vez es positivo y acá negativo, y acá negativo grande, etcétera. Ese movimiento de posición afecta en el controlador. Como ustedes han visto acá, hemos hecho en este pequeño ejemplo, entonces puede modificar. Ahora, ¿hay alguna forma de poder modificar eso? ¿Cómo puedo saber si esto lo voy a mover acá y este a este otro lado, o tal vez este acá abajo y este acá arriba? ¿Cómo saber aquello? No hay forma de saber. Es decir, nosotros no podemos, viéndolo, no lo podemos modificar aquello. ¿Existirá un método y hay alguien que lo hace? Por supuesto que sí se hace. Se utiliza un algoritmo que pueda modificar eso y pueda optimizar la respuesta del sistema. Ese algoritmo tiene que ser un algoritmo no numérico, porque este no es numérico, es lingüístico. Entonces, este algoritmo debe manejar estas variables lingüísticas, no números, con lo cual el algoritmo más apropiado viene a ser el algoritmo genético que vamos a estudiar después de este acápite. Entonces, aún así, ya llegando a ese momento, vamos a decir que podemos todavía mejorar la respuesta de este sistema modificando la FAM, o sea, haciéndolo más ajustadito. Siempre traigo esto a colación del ejemplo de que esta FAM es como el traje que ustedes compran en el supermercado. Es un traje en serie, es realizado en serie de acuerdo a la talla que ustedes han solicitado, pero no les ajusta bien. En cambio, si tuvieran una FAM adecuado para esta planta, sería como que ustedes hicieran un traje con un sastre, o sea, tal como ustedes quieren, bien talladito, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen con ese traje que se han comprado en el supermercado? Van donde el sastre y lo modifican, pequeños detallitos y ya está. Entonces, eso es lo mismo que hace el algoritmo genético. Agarra esta FAM generalizada y lo particulariza a esta planta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente acápite del algoritmo genético y una utilización para controladores difusos. Este controlador difuso todavía está en prueba. Si bien los PLC S7300 y S7400 de la Siemens ya tiene este bloque difuso. También los controladores
del National Instrument de LabVIEW, también ya tiene o ya llevan esos controladores difusos, con el objetivo de que en algún momento, como la planta siempre está cambiando, no quiere decir que los parámetros de la planta son invariantes en el tiempo, eso varía con el tiempo. Entonces va migrando, va cambiando la estructura de la planta, con lo cual la función de transferencia va cambiando. El controlador que ha sido seteado para una planta nuevita, por ejemplo, de aquí a unos años hay que volver a setear ese, dependiendo del uso, por supuesto, hay que volver a setear. Con lo cual, el controlador debe poder adaptarse constantemente. Perdón. Acá está, dice control y simulación, tenemos un controlador difuso y tenemos el PID también. Entonces, esos son los dos controladores que últimamente se están usando y como que no necesita cambiarse radicalmente, ¿no es cierto? Entonces, el controlador T48, si mal no me equivoco, es un controlador de temperatura, tiene integrado un controlador PID con autosintonizado, autotuning de SAT control, y luego también tiene opcionalmente un controlador difuso. Entonces, ese controlador difuso ustedes no lo pueden modificar. Ya está, digamos, preparado para un sistema de primer orden. Los sistemas térmicos, por lo general, vienen con un sistema de primer orden. Entonces, ya prácticamente está seteado para ese tipo de planta. Ahora, no es para un parámetro, por ejemplo, es 1 sobre S más A, es un sistema de primer orden. El A puede valer cualquier valor, con lo cual este controlador difuso, no importa el valor de A, lo sigue controlando. Pues por eso ustedes no pueden cambiar. En cambio, el PID, si ese A cambia, ustedes tienen que cambiar los parámetros del controlador PID. Esa es una de las ventajas que tiene el controlador difuso. Ahora, se puede trabajar mucho más allá todavía, que vamos a ver en el siguiente capítulo, que se llama las redes neuronales, que de alguna manera se adecúan, hacen una identificación de la planta y van a sintonizar adecuadamente mediante el algoritmo genético, el controlador difuso, y así hacemos un control óptimo sin que el operador vaya a intervenir, ni el controlista intervenga en el seteado. Automáticamente se va reajustando. El PLC S7400 ya viene también con un controlador neuronal y un controlador difuso. El S7300 solamente tiene difuso, no viene con el neuronal. Entonces, en esa parte, la empresa Siemens está siempre a la vanguardia de poder ofrecer el mejor controlador para una planta, digamos, determinado. Bueno, si tuvieran alguna duda o consulta que desean realizar, algún comentario. Nada. Ingeniero, disculpe, Dígame. a modo de recapitular el ejercicio que hicimos hoy día, las dos ganancias entonces se las tiene que ir ajustando de forma Claro, empírica. ese es, no hay, porque lo que está acá dentro de la FAM son lingüísticas, o sea, no hay una ecuación, como les digo, ¿no? Entonces, esto es de forma empírica, prueba y error, por alguien decir. Entonces, no hay una ecuación que diga, bueno, pero sí hay un criterio, eso es empírico también, ¿no? Inicialmente empezar con la parte derivativa en 0 y ajustar la ganancia proporcional, o sea, la que es directa, hasta que sea una respuesta próximo al deseado. Luego se va incrementando la parte derivativa con ganancias bastante pequeñas, 0.001. Entonces de ahí vamos incrementando eso hasta llegar a 1, 2, dependiendo de la planta también, pero por lo general no suele superar el 1, o sea, es siempre menor a 1, por lo general. No sé si
conforme con la respuesta, Está bien, ingeniero. Muchas gracias. no tiene por qué. Bueno, ¿algún otro comentario? Consulta, pregunta antes de cerrar este acápite de controlador difuso. Como verán, es bastante sencillo su aplicación. A ver. Bueno, el tiempo óptimo no hay para todas las plantas. No quiere decir que diga, para esta planta podemos optimizar, pero siempre les he dicho que el mejor controlador, y eso depende también de las aplicaciones. Es decir, su compañero pregunta que si yo tengo una planta acá, cualquiera sea, y sabemos que eso se va a establecer en algún momento, y ese es el tiempo de establecimiento. Dice, ahí hay un valor óptimo acá. Existe un valor óptimo. El óptimo sería que si esto es mi escalón unitario, la respuesta debería también seguirle. ¿Sí? Entonces, tiempo de establecimiento, 0. O, perdón, sí, 0, medidos desde acá, ¿no? No desde acá. Entonces, esto sería lo mejor, pero si nosotros analizamos, el esfuerzo del controlador es sumamente grande para este tipo de eventos. Y muchas veces el controlador, o sea, el actuador, es quien va a hacer que la planta le siga a la señal de referencia. O sea, el actuador va a sufrir fuertemente. Entonces, y eso, ¿cómo es que podemos decir? Bueno, a ver, en este ejemplo. Voy a hacer y gracias por la consulta, más bien me da algo que lo he mencionado, pero no sé si ha sido entendido en su momento. ¿Dónde está el actuador? Básicamente, digamos que aquí o acá, a la salida de este controlador. Digamos que esta es toda la planta y este es el controlador. Algo que normalmente pasamos por alto, viene a ser el esfuerzo del actuador. Fíjense, en esta simulación, el esfuerzo del actuador es todo lo que está en lila. Teóricamente, nosotros suponemos que el actuador le va a dar todo lo que necesita la planta para llegar a la señal de referencia, pero no siempre es así. Es decir, si nosotros tenemos un motor que está acoplado a esta planta y este motor es la que va a llevar a la planta a la velocidad adecuada, nuestra velocidad de referencia es esta de acá. Entonces, para llegar a esa velocidad de referencia, el motor debe recibir una tensión tremendamente grande, suponiendo que la velocidad del motor se controla por tensión, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar una sobretensión tremendamente grande. Si este motor es 220, su tensión nominal debería ser, ese es su límite. Sin embargo, acá le estamos diciendo que suba hasta, no sé, 500 o tal vez 1000 voltios. Teóricamente se puede hacer, pero en la práctica eso no se hace. O sea, no es posible hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos adecuar nuestro simulador a ese evento real? Para ello, MATLAB les da estos bloques y vamos a utilizar este elemento de saturación, que le vamos a poner límites al esfuerzo del controlador. Si el controlador acá está dando valores tremendamente grandes que probablemente dañen al actuador.
Según esto, vamos a limitar a 5. Esto también menos 5. Ah, perdón. Estoy midiendo al otro lado. Ahora sí, se ha cortado hasta 5, ¿no es cierto? Pero eso en qué me ha afectado. Fíjense, el tiempo de establecimiento ya ha crecido, ya no es como hace rato. Y más aún todavía si en lugar de 5 esto llega a ser simplemente 2, la parte superior. ¿Sí? El tiempo de establecimiento crece fuertemente. Entonces, esos detalles hay que cuidar. En la hora de la simulación, todo lindo, todo sale bien como uno quiere, pero tenemos que adecuarnos a la realidad. ¿Y cómo nos adecuamos? Es colocando estas no linealidades que nos entrega MATLAB para poder acercarnos más a la realidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay zonas muertas. Esto, por ejemplo, puede simular desgastes de engranaje que producen, ¿no es cierto? Que se produce en todo sistema mecánico. Entonces, ¿cómo podemos simular ese desgaste del engranaje? Lo hacemos con esta zona muerta, dinámica, o esta otra. Generalmente se utiliza esta de acá. Bien, entonces, con esto quiere decir que no hay un tiempo óptimo, pero sí podemos hacer que la planta, lo que podemos hacer es optimizar el comportamiento de la planta y para ello me voy a referir a los índices de comportamiento que hemos analizado, el CAIT, que en todo caso va a optimizar el recurso energético, porque en todo esto estamos siempre preocupados el recurso energético, no gastar demasiado. Entonces siempre nos vamos a referir a esos polinomios óptimos del CAIT. Entonces ahí vemos el tiempo, pero aún así no se optimiza el tiempo, sino se optimiza el sobrepico, que no sea demasiado grande, pero tampoco sea muy pequeño que afecte al tiempo de establecimiento. Entonces, modificando el omega n de estos polinomios óptimos, podemos hacer que la planta llegue o tenga un tiempo de establecimiento determinado. Pero eso sí, siempre hay que tener en cuenta que al tener un tiempo de establecimiento cada vez más pequeño, el actuador es quien va a sufrir las consecuencias. Muy bien, no sé si está de acuerdo o si está conforme con la respuesta. Vaya. Bueno, creo que como ya hemos acabado esta parte de difuso, eh, eso sí, les recuerdo, por favor, vayan repasando. Si no manejan los conceptos iniciales, va a ser un poco difícil entenderlo o manejar estos conceptos que estamos vertiendo ahora, porque todo se concatena, se encadena. El conocimiento previo sirve para entender los conocimientos posteriores. Entonces, en la siguiente clase vamos a hacer un poco de algoritmos genéticos. Eh, ya avanzamos algo de genéticos, vamos a fijar una fecha de examen. Estimo que va a ser a fines de este mes o principios de la primera semana de diciembre para tomar un examen segundo parcial, incluido un poco de algoritmos genéticos. Y después, para el final, estaremos con las redes neuronales también. Bien, entonces, si tuvieran alguna duda o consulta, mientras yo voy compartiendo esta pizarra.
Muy bien, ya tienen la pizarra. Les recomiendo, por favor, échenle una miradita para que vayamos a estar más a tono. La siguiente clase vamos a hacer algo de algoritmos genéticos. Y si tuvieran alguna duda de conjuntos difusos o de la aplicación de estos controladores, notarán ustedes que no estamos entrando a la rigurosidad matemática del conjunto difuso. Sin embargo, aquellos que quieren un poquito ahondar más a fondo sobre este controlador, tienen la literatura suficiente, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan leerlo. Pero con este pantallazo del controlador difuso, ustedes yo creo que ya pueden ir programando, manejando, simulando, etcétera, ¿no? Entonces, nos veríamos la siguiente semana. Es un placer tenerlos por hoy. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.